Bueno, ahora sí. Bueno, entonces iniciamos con los vectores unitarios. Vamos a iniciar primero con lo que es esta parte teórica, lo cual nos dice que los vectores unitarios cuya magnitud vale 1 se obtiene al dividir un vector de cualquiera distinto de 0 entre su magnitud. Entonces, esta es la fórmula del vector unitario que tenemos dibujado, ¿verdad? El vector normal y lo que es el vector unitario. El vector unitario se va a distinguir o identificar porque lleva esto que está acá, ¿verdad? No sé, como un gorrito, podríamos decir. Veamos. Sí, no hay problema, Carolina. Intente a ver si se puede. Bueno, entonces tenemos entonces el vector unitario que usted lo va a identificar porque tiene este como, no sé, como gorrito podríamos decirle. Ahora bien, tenemos que en un sistema de coordenadas rectangulares se conocen los vectores unitarios que es I, J y K. Aquí no le pude poner ese triángulo, no, bueno, ese como gorrito que tiene, pero sí los vectores unitarios tienen que llevarlo. Bien, perfecto, Carolina. Bueno, entonces tenemos entonces que el vector unitario que va en las ejes de las X se le conoce como Y, el vector unitario que va en el eje de las Y se le conoce como J, y en la coordenada Z, que es cuando trabajamos con dimensiones, el vector unitario va a ser K. Entonces tenemos estos vectores unitarios que van a ser 3 y que nosotros tenemos que identificarlos cuando estemos trabajando con los vectores. Siempre es ese mismo trabajo anterior como lo hicimos en las componentes rectangulares, solo que al final tenemos que reconocer esto, que todas las componentes o todos los vectores que están sobre el eje X se van a llamar Y y todos los vectores que están en el eje Y se van a llamar J. Y también, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con la dimensión, vamos a tener lo que es la K. Entonces, partiendo de ese conocimiento, vamos a intentar hacer este ejercicio. Bueno, también eso es importante, dado que cualquier vector puede expresarse en términos de sus componentes, en el vector B también puede escribirse como B es igual al vector XY, que está indicando que está en X, más el vector Y, que también se ubica en J porque estamos en esa coordenada, más el vector Z, que en este caso el vector unitario es K. Significa que toda la sumatoria de estos tres nos va a dar el vector. Decirle que cuando estamos trabajando con vectores unitarios, al final el resultado tiene que dar 1, no tiene que dar, por eso se llama unitario, ¿verdad? Porque toda la sumatoria me tiene que dar 1. Luego tenemos un ejemplo en la sumatoria de vectores unitarios. Si tienen dos vectores A y B y si sus magnitudes son respectivamente 10 unidades y 5 unidades, efectuar la suma A más B utilizando los vectores unitarios. Este es mi ejercicio y estos son los vectores que yo tengo. Tenemos el vector A, que tiene una inclinación de 50 grados, y el vector B, que tiene una inclinación de 30 grados. Entonces vamos a pasarnos bueno, aquí ya está resuelto, ¿verdad? Esta presentación también se las voy a subir en el Classroom para que usted pueda tenerlo. Vamos a trabajar en una pizarra virtual para poderlo resolver. Voy a dejar de presentar esta y nos vamos a pasar a una pizarra. Y vamos a ponerle un fondo. Entonces tenemos los dos vectores. Tenemos el vector A, que se los voy a dibujar. Tiene una inclinación de 50. Cuando estamos trabajando con los vectores es importante que usted utilice el transportador y que tal como aparece ahí el ángulo, tiene que dibujarlo. Bueno, en este caso, más o menos, esta es como la línea que voy a tomar como parámetro. Aquí se pone el transportador y usted cabal donde aparece el punto de inicio, ¿verdad? Digamos que este es el transportador. Lo vamos
bueno, aquí se lo voy a dibujar. Aquí va a poner usted el transportador. Aquí está un punto donde se inicia y de aquí tiene que medir los 50 grados. Bueno, ahí lo voy a borrar para que nos quede bien el vector. Aquí vamos a aplicar lo de la clase anterior, lo que son las componentes de un vector. Decirles que ya casi termino la guía, yo creo que mañana se las voy a enviar, la guía de trabajo. Cuando terminemos esta clase de vectores unitarios, les voy a enseñar el examen de admisión en el área de la física para que ustedes vean cómo viene el examen. Vamos a ir resolviendo de diferentes años. Vamos a comenzar del más antiguo para que usted pueda ver las preguntas. Y a medida vamos avanzando, vamos a ir también avanzando en los años, que usted va a ver que las preguntas casi no varían. Quizás la redacción de la pregunta, pero casi siempre vienen todos los exámenes con el mismo contenido a evaluar. Ahora, el temario que nos da la universidad para ustedes prepararlos, quizás sirve más para que cuando ustedes lleven la primera física, ustedes tienen esa base teórica bien firme. Pero ya van a ver que en el examen, que las preguntas que vienen de física no son tan difíciles y solo vienen 10 preguntas. Entonces, igual, de cada materia solo son 10 preguntas las que vienen. Tenemos aquí el vector A. Entonces, en este caso, le vamos a poner su nombre y nos dice la indicación de este vector, que este vector tiene un tamaño de, veamos, de 10 unidades. No nos dicen su. Entonces le vamos a poner, el vector A tiene una magnitud de 10 unidades. No, vamos a poner aquí unidades. Y nos dan el otro vector que tenemos que hacer la sumatoria. Entonces, el otro vector más o menos tiene una, más o menos así. Quiero ver la inclinación que tiene de 30 grados. Igual, ¿verdad? Usted pone el transportador y mide, ¿verdad? De aquí lo va a medir. Aquí lo va a poner, en este caso lo va a poner así. Lo va a poner hacia abajo, así, más o menos. Así va a poner el transportador. El transportador más o menos tiene algo así. Entonces aquí va a poner el 0 y aquí va a comenzar a medirlo. Entonces aquí va a medir 30 grados. Le voy a borrar esto. Bueno, entonces aquí lo medimos. Le vamos a medir y más o menos digamos que nos quede 30 grados. No, está muy inclinado. Voy a poner quizá aquí, sí, algo así. Aquí 30 grados. Y este es el vector B. Vale, entonces vamos a ponerle aquí. Aquí este es el vector B. Veamos cuál es el tamaño del vector B. El vector B tiene un tamaño de 5 unidades. Entonces vamos a ponerle, bueno, aquí vamos a poner solamente quizás una U de unidades para que no se nos vea así. 5 unidades. Bueno, entonces tengo estos dos vectores. Así me los van a dar. Esta es la indicación donde me dan en la magnitud del vector y el dibujo del vector. Ahora, cuando yo tengo estos dos vectores, entonces yo vengo y los voy a ubicar en un plano cartesiano, que ese sería el segundo paso. Tengo que fijarme bien cómo están ubicados esos vectores. Ay, espérenme que no quedó tan recto. Pero vamos a ver aquí si nos sale un poco recto. Ay. Bueno, pero tendré
tendría que ser recto. Y vamos a poner el otro más o menos acá. Entonces observe, este es el vector que yo tengo. Si pongo, digamos, si yo me imagino que este es un plano cartesiano, entonces vengo yo y ubico acá, ¿verdad? Ubico acá y acá. Entonces este vector me quedaría en el eje, bueno, en el cuadrante positivo. Entonces yo lo mido también igual, mido los 50 grados partiendo para acá. Aquí no lo voy a hacer exactamente igual, pero digamos que este es el vector. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer para dibujar? Hago mi escala, ¿verdad? Que eso es bien importante. Para dibujar esta línea que va a representar el vector, tengo que hacer la escala. Entonces, si yo tengo 10 unidades y 5 unidades, ¿cómo creen que sería lo más recomendable para poder hacer la escala? No sé si alguien tiene una idea cómo podríamos hacer la escala. 5 y 5. 5 y 5. Un centímetro, ¿a cuánto va a ser equivalente? A 2. Sí, excelente. Sería 2 para que no nos quede muy grande ese vector. Entonces mi escala sería 1 centímetro va a ser equivalente a 2 unidades. Entonces, si yo tengo 10 unidades, ¿cuántos centímetros voy a dibujar en este vector? 10 unidades es mi magnitud. ¿Cuánto sería? 5 centímetros. Sí, 5. sí, 5. excelente. Entonces, este vector, ustedes le van a medir y le van a poner 5 centímetros. Y eso equivale a, por eso se llama escala, ¿verdad? Porque lo va a hacer más pequeño. Entonces, vamos a poner aquí el vector A y que va a tener un valor de 10 unidades. Vamos a ponerle 10U. Ahora hacemos el otro vector. Igual, ¿verdad? Hace para que ustedes puedan identificar dónde lo ubico, no sé dónde lo ubico, si es en el cuadrante, en qué cuadrante lo voy a ubicar. Entonces, ¿qué hace usted? Simplemente dibuja el plano cartesiano para saber dónde lo va a ubicar. Entonces, en este caso me queda el cuadrante en el cuarto, ¿verdad? Donde el X es positivo y Y es negativo. Entonces lo vamos a poner aquí. Más o menos son 30, ¿verdad? Ah, bueno, este tiene un ángulo de 50. De 50 grados. Y dibujamos el otro que tiene un ángulo de 30. ¿Cuántos centímetros van a dibujar aquí en este vector? Dice que son 5 unidades. Entonces, ¿a cómo nos quedaría el tamaño? A 2.5 centímetros. Sí, sí, excelente, así sería. Entonces vengo yo y le pongo aquí, ¿verdad? Este vale 2, bueno, ustedes lo van a medir y van a tener 2.5 y ese es el vector B. Entonces va a tener 5 unidades. Ay, quedó feo este 5. Me parece que es el de 5. Este es el vector B. Ya lo dibujé. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner las componentes rectangulares. Las componentes rectangulares van a ser estas. Bueno, aquí no quedó tan bien, pero estas van a ser las componentes rectangulares. Esta componente rectangular es de Y esta componente es de X o esta, ¿verdad? Podríamos ahí independientemente esta y estas son las mismas, por eso se llaman rectangulares porque van a tener el mismo tamaño ambas componente rectangular. Y esta, ¿verdad? Que está en Y va a tener el mismo tamaño que esta, van a ser igual. Entonces, independientemente, ustedes pueden poner, aquí sería la componente A. En este caso sería de Y porque está en forma vertical. Y esta o esta va a ser la componente A en X. La vamos a hacer para acá también. Tenemos acá y acá. Acá tenemos la componente B en Y y la componente B en X.
Igual, ¿verdad? En este caso tenemos aquí X y acá X. Tenemos aquí Y y acá Y, que van a ser exactamente igual. Ahora veamos con los... este ángulo va a ser de 30. De 30 grados. Ahora vamos a sacar las fórmulas. Vamos a trabajar para encontrar las componentes de A en Y y la A en X y también la componente BX y la componente BY. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a sacar las componentes rectangulares. Imagínense que todo esto tengo que hacer antes de trabajar los vectores unitarios. Entonces tengo que trabajar esto primero y luego trabajar con los vectores unitarios. Los componentes de un vector. No sé si alguien se recuerda cuál es la fórmula para encontrar la componente en X. No sé si alguien recuerda. Que no es AX, creo es igual a coseno. Creo que así es, no sé. Sí, más o menos así. Ahí estamos. Entonces vamos a poner primero para el vector A. Entonces vamos a ir en orden. Entonces vamos a sacar la componente AX y la componente AY. Así como nos decía su compañera, sería A. Para en el caso de X va a ser coseno. Y ahora fíjense bien cómo vamos a hacer con el ángulo. El ángulo vamos a trabajar tal cual está, ¿verdad? Que en este caso siempre vamos a trabajar este eje de las X, de aquí vamos a partir. Entonces en este caso vamos a trabajar cabal como los 50 que tiene. Entonces aquí vamos a poner coseno de 50. Bueno, aquí pongámosle primero las fórmulas para que ustedes puedan ver el coseno del ángulo. Y aquí sería A seno del ángulo. Seno del ángulo. Esas serían las fórmulas. La primera sí la vamos a hacer larga, ya en B la vamos a hacer más corta. Ahora sustituyamos. AX es igual a, que en el caso voy a poner la magnitud del vector, que son 10 unidades. Entonces son 10 unidades coseno de 50. De 50. Ahora sustituyamos el otro. AY es igual a 5 unidades seno. Fíjense bien que voy a hacer con lo que es el ángulo. Como tengo que partir de acá, tengo que partir de este punto. Entonces vengo yo y voy a trabajar este ángulo, no lo voy a tocar, sino que voy a venir y hago esto. Como de aquí voy a partir, va a ser todo esto. Hasta aquí. Entonces, si hasta aquí son 360, si le quito 30, ¿cuánto me va a dar? Perdón. 30. Serían... No. Sí, pero voy a tomar todo. En este caso sería desde allí hasta aquí. Ajá. ¿Cuánto dijo que era? En este caso, ya tengo aquí 180 más 180. Lo voy 160. Si le quito 30, porque son 330. Entonces ese es el ángulo que voy a trabajar aquí. 330. Ahora, ¿por qué? Porque como les expliqué en la clase anterior, yo voy a tomar el punto de referencia acá. Entonces voy a tomar todo esto y le voy a quitar el ángulo que me están dando, que en este caso serían 30. Y ese es el valor que yo pongo acá. Ahora hagamos la operación. A ver cuánto nos sale. Ahí ustedes saquen el coseno de 50 y luego multiplíquenlo por 10 a ver cuánto les sale. Lo voy a hacer yo aquí en una
en una calculadora virtual. Tienen que fijarse que se encuentren. 32.13 me da en el coseno de 50. Ah, no, en el seno. Ah, pues no sé. Vale, ahí tienen que sacarle primero coseno de 50 y todo la respuesta que le dé lo multiplica por 10, a ver cuánto le sale. 6.42. 6.42. Vale, entonces pongámosle solamente 6.4 unidades, ¿verdad? Ahora veamos el otro, ¿cuánto le sale? Menos 2.5. ¿Le sale, perdón? Menos 2.5. Menos 2.5. A todos Sí, les da eso igual. Sí, a mí eso me sale. Sería seno de 50 por 10. A mí me da menos 5. Menos 5. Da menos 2.5. Sí, pero digamos, es lo que está diciendo la compañera, 0.5, pero lo va a multiplicar por 5. 2.5 menos 2.5. Vaya, veamos. Sería seno. Sería seno, permítanme. Fíjense que si yo le saco el seno, tendrían que darles... Ah, perdón. Aquí hay un pequeño detalle, perdón, que no les... No, aquí sí fue un error, perdón. Que en este caso tengo que mantener el ángulo, porque sí, me pasé para acá y era siempre sería de 50. Perdón, muchachos, que aquí estoy trabajando todavía en el vector A y me pasé al B. Es 50 también. Porque todavía estoy en el A. Aquí estaba trabajando en este, pero estoy trabajando todavía en el A, que es 50. Tendría que ser seno de 50 multiplicado por 5. A mí me da 3.83, después dar como 3.8. Seno de 50 por 5. Perdón. Ay, perdón, muchachos. Por 10 tiene que ser. Sí, por 10. Porque todavía estoy pensando en el vector B. Es por 10. $7.66. 66. Creo que en este caso Sí. lo podríamos aproximar a 7. 7.7. 7.7. Sí, estaba pensando en el vector B y estoy trabajando solo con el A. Entonces sí nos quedaría la componente en X 6.4 unidades y el componente en Y sería 7.7 unidades. Ahora sí, trabajemos con el vector B, pero trabajemos ya sustituyéndolos con los datos. La componente en X y en Y. Entonces aquí sí sería 5 unidades coseno de 330. Sí, aquí porque estoy trabajando en el vector B. Aquí en este caso, como estábamos trabajando en el A, sí, ahí me confundí yo. Como estábamos trabajando en el A, entonces sí tendría que ser 50, tanto seno como coseno, es decir, las componentes en X y en Y, pero en el caso del vector B, sí, vamos a trabajar con 330. Entonces aquí vamos a trabajar con 330. Y aquí en Y serían 5 unidades seno de 330. ¿Cuánto nos daría? A mí la primera me dio 4.33, la que dice coseno de 330 por 5 unidades.
Vaya, ahorita, ¿a todos les da igual que su compañero? Sí, igual a mí me dio 4.33. Vaya, entonces dejémoslo como 4.3. La otra sí da menos 2.5. Menos 2.5. Gracias. ¿Qué serían unidades? Señor, Dígame. ¿puedes subir la clase de la semana pasada? Es que como nos fuimos hospitales, no anoté, bueno, lo del el resultante de todo. Usted sacó los componentes de X y los componentes de Y. Y luego creo que lo iba a sumar, pero eso no lo vi porque me salí y no subí a la clase. Bueno, entonces sí, gracias por decirme. Entonces hoy, más tarde la subo. Gracias. Bye. Ahorita entonces tenemos solamente los resultados. Ahora, cuando ya tengamos los resultados, tanto de las componentes en el vector A y el vector B, ahora sí lo vamos a expresarlo como los vectores, en función de los vectores unitarios. Le vamos a poner aquí vectores unitarios. Quizás continuemos aquí para que podamos ver esto. Entonces vamos a ponerlo en función de los vectores unitarios. Se los voy a poner así para que se ubiquen. Aquí vamos a ponerle vectores. Vectores unitarios. Vaya, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a primero como tenemos que hacer la suma del vector A y B. Entonces hacemos lo siguiente. Como yo tengo los resultados acá, entonces primero voy a poner ubicarlos en el vector A. Entonces esos van a ser los vectores en A. Entonces voy a poner los resultados que me dio. Entonces en este caso yo voy a tener igual en el vector A. El vector A es igual al vector unitario, que va a ser igual a componente. En este caso sería en X. Como les dije en la clase hace un momentito, ¿verdad? Que cuando estamos nosotros trabajando en X, el vector unitario va a ser Y. Entonces le vamos a poner Y. Más el vector unitario, en este caso sería en Y. Y en Y su vector unitario va a ser la J. Entonces le vamos a poner la J. Así. Ahora voy a sustituir con los resultados que yo tengo. Entonces, el vector unitario en AX, en este caso sería el resultado que yo tengo. Entonces, en este caso, como nos dio como resultado, veamos acá, nos dio 6.4. Nos dio 6.4. Más el otro resultado que tenemos, 7.7. Y vamos a ponerle, solo tenemos que indicar que estamos en el vector Y. Y aquí tenemos para indicar que estamos en los vectores unitarios. Y luego 7.7. Y vamos a ponerle J, indicando que estamos en ese vector unitario. Señor, ¿y por qué se le ponen y son imaginarios? O es que no estuve al principio. No se le pone así, es por esto. Solo voy a terminar acá y le explico por qué sale eso. Ok. Vaya, ahora venimos y ponemos para el vector B. Quiero ver, no creo que ya no tengo espacio acá. Me voy a pasar para acá para no pasarme a otra pizarra. Entonces ahora lo hago para B. Entonces en el caso, vamos a hacerle quizás una pequeña división. Entonces ahora me hago para el B. La fórmula va a ser lo mismo.
esta misma fórmula. Entonces tengo yo para B que la componente en X, vamos a tener resultado acá, que sería 4.3 unidades. Y voy a indicar que estoy en Y. Le pongo Y porque estoy en X. En este caso yo le voy a poner más. Bueno, en este caso sería más el otro vector. Pero si aplicamos la ley, nos quedaría, de los signos, ¿verdad? Nos quedaría menos. Porque en este vector el resultado me da menos. Bueno, puedo ponerle aquí más, ¿verdad? Estoy haciendo una sumatoria, que sería menos 2.5 unidades. 2.5 unidades. Y debo de indicar que estoy en J. Aquí me sale negativo siempre, ¿verdad? Entonces lo voy a poner negativo. Vaya, ahora, ¿cómo voy a hacer con la sumatoria? Ya lo convertí en vectores unitarios. Ahora, para hacer la sumatoria, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar todas las componentes que se encuentran en X y todas las componentes que se encuentran en Y. Entonces yo voy a ponerlo como sumatoria. La sumatoria de los vectores unitarios va a ser igual. Se lo voy a poner primero con la fórmula para que puedan verlo. AX. Y vamos a ponerle Y porque está indicando que estamos... Bueno, pongámoslo así para que puedan entenderlo mejor. Más BX. Ay, espérame que no me salió bien esta vez. Entonces voy a poner BX. Perdón, BY. Sí, no, BX porque estoy solo con las X. Más la sumatoria de AY más BY. Vaya, aquí tengo. Esa sería la fórmula, que sería la sumatoria. Ahora vengo y sustituyo, ¿verdad? Que tengo aquí tengo ya identificado aquí cada uno de esos valores. Entonces vengo yo y voy a poner AY, que en este caso nos dio, veamos, 6.4i. 6.4i. Y voy a ponerle aquí esto, más. En este caso tengo en B, sería 4.3i. 3.4 y creo que no me va a alcanzar el espacio, más ahora hago para Y, que en este caso sería, dígame. Es 4.3, no 3.4. Ay, perdón. Gracias. De nada, señor. Sería, para mí, quiero ver, es 4.3. Vale, ahora pongo aquí que sería en Y sería 7.7. 7.7 y le pongo la J. Tengo que ubicar que estoy en la J. En este caso tengo acá menos, entonces le voy a poner menos 2.5. Y siempre le pongo la J. Voy a ponerlo aquí. Vaya, hoy hacemos los resultados. 6.4 más 4.3. ¿Cuánto me va a dar eso? En este caso sería 10.7. Me quedaría 10.7.
2.7 y más, y hago la resta de acá, ¿verdad? 7.7J menos 2.5J. ¿Cuánto nos daría eso? 5.2J. Muy bien, 5.2J. Y así se trabajan los vectores unitarios. Y eso sería todo. Y esa sería la solución de la suma de los vectores unitarios. Hasta ahí se deja, porque como aquí tengo I y aquí tengo J, no se puede sumar eso, porque tengo diferente, ¿verdad? Los valores y así se deja. Entonces sería todo el trabajo con los vectores unitarios. Entonces los vectores unitarios se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir. Y pues aquí es en multiplicación igual, ¿verdad? Simplemente se multiplican, en la división se dividen y en la suma pues siempre igual, ¿verdad? Este proceso hasta aquí va a ser lo mismo, solo que iba a depender de lo que es la multiplicación, la división o la suma y la resta, pero casi siempre se mantienen como la base fundamental, ¿verdad? La multiplicación. Ahí solamente usted va a identificar quién es los vectores unitarios I, J y K. Entonces eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, solo vamos a responder la pregunta de su compañero. Pero de ese punto no tienen ninguna pregunta antes de quitarla. Por mi parte, ninguna. Todo claro. Por mi parte, ninguna, todo claro. Sí, ¿verdad? En este caso, recuerden que como el conocimiento se va a ir como aplicando, ocupando todo, ¿verdad? Si no se nos quedó claro la clase anterior, entonces va a ser fácil entender esta parte, ¿verdad? Ya cuando se pone en función a los vectores unitarios. Voy a dejar de presentar acá y nos vamos a pasar a la otra presentación de la diapositiva. Vaya, los que se entraron un poquito tarde, los vectores unitarios van a ser estos. En el caso, se toma como el plano cartesiano, pero en dimensión, que tenemos el eje de las X, de la Y y el eje K. Z. Entonces, los vectores unitarios va a ser, todos los vectores unitarios en X van a ser, se les va a poner y todos los vectores que se encuentran en Y se les va a poner J, y todos los que se encuentran en las coordenadas Z se le va a llamar el vector K. Entonces, si yo tengo los vectores en X, yo le voy a poner I para indicar que esto es un vector unitario. Y en el caso de los vectores que se encuentren en Y, yo le voy a poner, siempre indico, ¿verdad? Que estoy en el vector y su vector unitario va a ser la J. Y en el caso de Z, su vector unitario va a ser K. Entonces, por eso es que le poníamos letras a los vectores. A eso se refiere. No sé si me logró entender, que no sé quién me preguntó. Sí, muchísimas gracias. Mire, podría pasarla. Esa es la primera, ¿verdad? Para tomar una captura, a la primera y a la segunda, sí. Sí, de hecho, quizás las presentaciones también se las voy a poner en la plataforma de Claro. Esta es la primera diapositiva que les expliqué. Ahora bien, ya con este tema de vectores. Y esa fórmula de... Solo está indicando el vector unitario de que sale. En este caso, el vector, pero eso casi no, es la división de estos dos vectores, el vector normal entre el vector unitario. Y aquí tenemos la otra, donde están ubicados en el plano cartesiano. Ahora bien, con eso sí terminamos todo lo que son los vectores y en la próxima clase vamos a trabajar con otro tema nuevo, ¿verdad? Una unidad totalmente nueva, que es la cinemática.
Y antes de concluir, voy a presentarle las preguntas que vienen en un examen de admisión. No sé si puedo quitar ya la diapositiva. Podría poner la otra, la que está el ejercicio ya resuelto. Así. Le voy a presentar, bueno, aquí está resuelto, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Eso PDF lo va a mandar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Claro, ¿verdad? Sí, se lo voy a mandar para que lo tengan. Bueno, gracias. Si usted se fija aquí en este resultado que se encuentra aquí, es totalmente diferente a como se los he ubicado yo en la pizarra virtual, ¿verdad? Porque a veces así vienen en los libros, simplemente vienen ya todos los resultados, pero uno no sabe de dónde sale porque está menos, porque se suma y una gran cantidad de información, ¿verdad? Que no trae un libro, pero ya explicarlo ya en una pizarra virtual uno ya va entendiendo por qué el signo menos, por qué está ubicado en el plano cartesiano de esta forma. Entonces, por eso siempre es importante la explicación, ¿verdad? Bueno, ahorita entonces voy a dejar de presentar eso y le voy a presentar el examen. Para que ustedes vean que no viene tan difícil. Bueno, quiero ver, no sé si logran ver ya la presentación. Sí, sí, se mira. Sí, sí, se mira. Vaya, fíjense bien las preguntas. Aún no hemos completado todos los temas, ¿verdad? Porque aquí todavía estamos en los primeros temas de lo que es el temario que nos han dado. Tenemos aquí, son 10 preguntas que les van a venir. Entonces, esa que se la vamos a pasar porque todavía no hemos visto esos temas, pero dice, dos masas se encuentran en reposo sobre una mesa horizontal, M1 igual a 1 kilogramo y M2 igual a 2 kilogramos. Se le aplican fuerzas iguales y constantes que las ponen en movimiento, entonces se va a cumplir ¿qué? Aquí nos dan 4 opciones nos dan. Entonces tenemos que buscar cuál es la correcta, pero para poderlo encontrar tenemos que saber la base teórica. Entonces aquí no va a resolver ningún ejercicio, simplemente va a analizarlo. Luego tenemos la energía y la materia pueden ser destruidas, aumentar o disminuir en cantidad, nunca pueden transformarse. Y la D dice transformarse. Bueno, aquí ya está la respuesta, ¿verdad? Pero para ello tenemos que saber por qué es esa respuesta. Tenemos las otras preguntas. Dice, el trabajo realizado por el sistema de fuerzas mostrado en la figura al desplazar el bloque, tenemos una delta X es igual a. Y tenemos acá las opciones, ¿verdad? Esto cuando estamos hablando del trabajo también lo vamos a ver y si ustedes se fijan vamos a trabajar con vectores otra vez. Todavía no hemos trabajado en estos temas, pero en este sí. Nos dicen, son unidades fundamentales del sistema internacional. Aquí me están preguntando cuáles son las magnitudes fundamentales del sistema internacional. Recuerden que vimos que existen 3 sistemas de unidades, el sistema MKS, que también se conoce como internacional, el CGS y el sistema inglés. Entonces, cuando estemos trabajando con el sistema internacional, siempre vamos a trabajar metros, segundos y kilogramos, así como están acá, ¿verdad? Aquí donde hablamos kilogramos, tiempo y longitud, ¿verdad? Aquí no nos dice la unidad de medida. Como estamos trabajando en unidad de medida, esta palabra longitud no está adecuada en esta opción. Y luego tenemos aquí, ¿verdad? Centímetros, cuadrados, joules y watts. En este caso no son unidades fundamentales estas, sino que van a ser las derivadas. Luego tenemos potencia, tiempo y trabajo. Tampoco no me están indicando aquí, en el caso del tiempo, ¿verdad? Y el trabajo, no me están indicando las unidades, sino que me están indicando la magnitud física, ¿verdad? Que es el tiempo y el trabajo. Esto también ya lo vimos, lo que es la unidad fundamental de la intensidad de la corriente eléctrica nos da watts, voltios, amperios y ohmio. En este caso van a ser los amperios. Y bueno, las 5, las 6 y las 7 sí ya la cubrimos, ¿verdad? Nos dicen dos variables X y Y son directamente proporcionales. ¿Cuándo?
Entonces, en este caso nos da, ¿verdad? Nos dan 4 opciones. Entonces, en el primer caso, sí nos hablan de una proporcionalidad directa. En la D nos están indicando una proporcionalidad inversa y estas van a ser una proporcionalidad también directa, pero donde no va, o sea, no pasa sobre lo que es el cero. Pero en este caso sí, es decir, va a tener como este B nos está indicando como si hay un valor diferente, ¿verdad? Pero como nos dice directamente proporcional, va a ser en el caso, esta nos va a indicar. Y esta es la inversa. Aquí en este caso ustedes tienen que dominar bien cuál es la inversa y cuál es la directa. Entonces, en este caso la A nos indica la directa y la D nos indica la inversa. Luego tenemos, como son 10 preguntas, ¿verdad? Tenemos aquí, no, estas son las mismas. Tenemos la 8, la 9 y la 10. Esas todavía tampoco no las hemos completado la información, ¿verdad? Nos dice en el literal que contiene la ecuación del movimiento rectilíneo con aceleración constante es. Y luego nos dice el movimiento parabólico y también otro que todavía no lo hemos visto. Entonces, si usted se fija, no viene difícil el examen donde se tiene que hacer unas grandes operaciones, ¿verdad? Pero sí es importante que conozca la base teórica para poder entenderle. Bueno, aquí ya viene solamente 10 preguntas. Luego viene lo que es matemáticas y las demás asignaturas. Es para que usted vea que no es complicado las preguntas, pero sí necesita tener un buen conocimiento para poderlos contestar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Quizás también les voy a pasar esto porque creo que en la materia de ciencia, los que están en tercer año ya pueden contestarlo toda esta parte. Pero ahí aparece la respuesta, ¿verdad? Pero para que analicen por qué esa respuesta. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro de mi parte. No, ninguna, todo claro. Bueno. No hay dudas. Bueno, me alegro mucho. Espero que así sea, ¿verdad? Y que ustedes puedan aprender mucho y que de igual manera, ¿verdad? Yo esperaría que ya después que hagan el examen de admisión, ¿verdad? Me cuenten cómo les fue y aún más cuando tengan los resultados. Pero sí es importante que pueda entenderlo. Ahora, creo que sí, miren, no sé si mañana ya la voy a tener lista o pasado, pero yo les voy a enviar la guía de trabajo para que ya la próxima semana les haga la primera evaluación. La primera evaluación lo voy a hacer en el formulario de Google. Ahí les voy a poner el enlace para que ustedes puedan entrar y realizar el examen. Pero para que puedan tener una mejor nota, les voy a enviar la guía de trabajo, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver. Les voy a poner desde la primera clase que les di hasta la última, ¿verdad? Ahí le voy a poner todas esas preguntas, unas 3 preguntas de cada clase que les di para que ustedes puedan realizar la guía de trabajo. Y luego tenemos pues lo que es el laboratorio para comenzar ya a ver si ya está claro todo, ¿verdad? Porque no es lo mismo ya verlo que estar trabajando con ejercicios. Creo que son con esta creo que son como 10 clases, si no me equivoco, que hemos trabajado. Solo que en los vectores sí nos detuvimos un poquitito porque sí creo que era importante detenernos. Son como 9 clases. He tratado